Durante el tiempo en que los reinos de Israel y Judá existían como naciones separadas, el mundo antiguo estaba lleno de conflictos, alianzas políticas y guerras que cambiaban el destino de pueblos enteros. Israel estaba gobernado por un rey llamado Acab. Acab era un rey poderoso. Tenía un ejército fuerte, una capital importante y una influencia considerable en la región. Sin embargo, también era conocido por algo más: su tendencia a ignorar la voz de Dios y escuchar solo aquello que confirmaba sus propios deseos. A su lado estaba su esposa Jezabel, una mujer que había introducido prácticas religiosas paganas en el reino y que había perseguido a muchos profetas del Señor. A pesar de todo esto, Israel seguía siendo una nación que conocía la historia de Dios. Conocían las promesas, conocían las leyes y conocían las historias de los profetas que hablaban en nombre del Señor. Pero muchas veces el poder y la ambición pueden nublar el juicio de los gobernantes. Un día, el rey Acab comenzó a pensar en una ciudad llamada Ramot de Galaad. Ramot de Galaad era una ciudad estratégica. Estaba ubicada en una región importante para el comercio y el control militar del territorio. Había pertenecido a Israel en el pasado, pero ahora estaba bajo control de los arameos. Para Acab, recuperarla era una cuestión de orgullo, poder y estrategia militar. En esos días, el rey Josafat de Judá estaba visitando el reino de Israel. Josafat era un rey diferente. A diferencia de Acab, Josafat tenía una reputación de buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones importantes. Durante la visita, Acab propuso algo. Le preguntó a Josafat si estaría dispuesto a unirse a él en una campaña militar para recuperar Ramot de Galaad. Josafat respondió con respeto. Le dijo que su pueblo era como el pueblo de Israel y que sus caballos eran como los caballos de Acab. En otras palabras, estaba dispuesto a colaborar. Pero antes de tomar una decisión definitiva, Josafat hizo una sugerencia importante. Propuso consultar primero la palabra del Señor. Aquella petición parecía razonable. Después de todo, en tiempos antiguos era común buscar consejo espiritual antes de entrar en una guerra. Acab entonces reunió a sus profetas. No fueron pocos, fueron 400. Uno tras otro comenzaron a hablar delante de los reyes. Todos decían lo mismo: sube a Ramot de Galaad y vencerás. Dios entregará la ciudad en manos del rey. El mensaje era claro: victoria, triunfo, éxito. Uno de los profetas incluso hizo algo simbólico. Construyó unos cuernos de hierro y declaró que con ellos el rey derrotaría completamente a los enemigos. Todo parecía confirmar la decisión que Acab ya había tomado en su corazón. Pero el rey Josafat no estaba completamente convencido. Algo no le parecía correcto. Tal vez fue el hecho de que todos los profetas decían exactamente lo mismo. Tal vez fue una intuición espiritual. Entonces hizo una pregunta que cambiaría la historia de ese día. ¿No hay aquí algún profeta del Señor al que podamos consultar? El ambiente cambió ligeramente. Acab respondió con cierta incomodidad: sí, hay uno más. Pero luego añadió algo que revelaba mucho sobre su relación con aquel hombre. Hay un hombre llamado Micaías, hijo de Imla, pero no me gusta consultarlo porque nunca profetiza cosas buenas sobre mí. Era una declaración sorprendente. El problema no era que Micaías dijera mentiras. El problema era que decía cosas que el rey no quería escuchar. Josafat respondió con calma: que el rey no diga eso. Entonces enviaron a un mensajero para traer a Micaías. Mientras tanto, los 400 profetas seguían proclamando victoria.
Los reyes estaban sentados en sus tronos, vestidos con sus ropas reales, en un lugar público donde todos podían escuchar las profecías. El mensajero encontró a Micaías y le explicó la situación. También le dio un consejo. Le dijo que todos los profetas estaban anunciando victoria para el rey y que sería mejor que él dijera lo mismo. En otras palabras, le estaba sugiriendo que se uniera al consenso, que dijera lo que todos estaban diciendo, que evitara problemas. Pero Micaías respondió con una frase que definía quién era. Tan cierto como que el Señor vive, diré lo que el Señor me diga. Cuando llegó ante los reyes, Acab le preguntó directamente: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o debemos abstenernos? Al principio, Micaías respondió con una frase que parecía coincidir con los otros profetas: sube y vencerás. Pero el tono con el que lo dijo dejaba claro que había algo más detrás de esas palabras. Acab lo percibió inmediatamente. Entonces le dijo: ¿cuántas veces tendré que hacerte jurar que me digas la verdad en el nombre del Señor? Fue entonces cuando Micaías habló con total claridad. Dijo que había visto una visión en la que Israel estaba disperso sobre las montañas como ovejas que no tienen pastor. Era una imagen poderosa. Significaba que el rey moriría. Acab miró a Josafat y dijo con frustración: ¿no te dije que nunca profetiza cosas buenas sobre mí? Pero Micaías aún no había terminado. Continuó describiendo la visión que había recibido. Dijo que había visto al Señor sentado en su trono, rodeado por el ejército celestial. Y en aquella escena se discutía cómo convencer al rey Acab para que fuera a la batalla donde encontraría su destino. Según la visión, un espíritu se ofreció para convertirse en un espíritu de engaño en la boca de los profetas. De esa manera, el rey sería persuadido de ir a la guerra. Era una revelación impactante. Significaba que los 400 profetas estaban equivocados. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar esas palabras. Uno de los profetas se acercó a Micaías y lo golpeó en el rostro. Le preguntó con sarcasmo por qué el Espíritu del Señor había hablado a través de Micaías y no a través de él. Micaías respondió con serenidad. Le dijo que un día descubriría la verdad. Entonces el rey Acab tomó una decisión. Ordenó que Micaías fuera llevado a prisión y que lo mantuvieran allí con raciones mínimas de comida hasta que el rey regresara victorioso. Antes de ser llevado, Micaías pronunció una última frase: si vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Luego fue llevado a la cárcel. A pesar de la advertencia, Acab decidió continuar con su plan. Se prepararon para la batalla. Pero el rey hizo algo curioso. Decidió disfrazarse. Tal vez pensó que así evitaría el destino que Micaías había anunciado. Josafat, en cambio, fue a la batalla vestido con sus ropas reales. El ejército se movilizó. La batalla comenzó. En medio del caos, un soldado arameo disparó una flecha sin apuntar a ningún objetivo específico. La flecha voló por el aire y atravesó un espacio entre las piezas de la armadura del rey Acab. La herida fue grave. Durante el resto del día, el rey permaneció en su carro mientras la batalla continuaba. Finalmente murió al atardecer. La sangre del rey corrió por el fondo del carro. Tal como había sido anunciado, Israel regresó a su tierra, sin su rey, tal como Micaías había visto en su visión. Reflexión. La historia de Micaías nos deja una lección profunda. A veces las voces más populares no son las más verdaderas, y a veces las voces que dicen la verdad son las que menos queremos escuchar. Micaías no tenía poder, no tenía influencia, no tenía un grupo de apoyo, pero tenía algo más importante: fidelidad a la verdad, incluso cuando esa verdad le costó su libertad.